Azucena. De acuerdo. Bueno, para los que no me conocéis, soy Azucena, trabajo en el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, en CECOUAL, y iba a decir, no tengo asignada una actividad en concreto, sino que soy un poco todoterreno. Y una de las cosas en las que trabajo es con Juan Gisbert en la sala de geología, ¿no? Y en la colección de piezas de geología. Trabajamos minerales, trabajamos rocas y fósiles. Yo no soy geóloga, ni mucho menos. He visto algunos conceptos de geología y de paleontología, pocos en el grado de ciencias ambientales, pero tengo la suerte de, bueno, ya habéis oído a Juan Gisbert cómo habla y el entusiasmo que pone en todo, y la verdad es que trabajar con él es como estar cada minuto, es una clase magistral con él. Y he aprendido muchísimo. Dentro de lo que son las colecciones geológicas, yo llevo más la parte administrativa. Y bueno, os voy a ir enseñando un poquito pues, lo que hacemos en el Centro de Colecciones Científicas y para qué sirve una colección científica. Cualquier pregunta que tengáis, pues me cortáis, ¿vale? Y me preguntáis. Bien. Ahora sí. Bien, ¿qué es una colección científica? He hecho la presentación, veréis que tiene mucho texto porque está pensada también para luego colgarla y que la podáis consultar. Un momento que voy. ¿Está grabando? Sí. Y que la podéis consultar. Entonces, ya os digo, es una presentación que tiene mucho texto. Una colección científica es como una biblioteca física, es algo físico, donde se van a almacenar y conservar muestras de cualquier tipo o de ser vivo o ser inerte. En este caso, animales, plantas y tenemos fósiles, rocas y minerales también. En el centro de colecciones tenemos la colección de fauna, que no solamente no es solamente el animal en sí, sino que tenemos partes de esos animales. O sea, tenemos colecciones de plumas, colecciones de huesos, colecciones de nidos, colecciones de huevos, colecciones de todo lo que pueda estar relacionado con la fauna. Con las plantas ocurre lo mismo. Tenemos el herbario con más de 30.000 pliegos de plantas, pero también tenemos piñas, tenemos troncos de árboles, tenemos semillas, etcétera, etcétera. Y luego en la parte de geología, como os decía, trabajamos las rocas, trabajamos minerales y también los fósiles. ¿Por qué es importante una colección científica? Primeramente, es importante porque es donde se guarda el espécimen tipo, es decir, el elemento que va a ser patrón de referencia en la descripción de especies. Si encuentran un nuevo fósil y no saben, o sea, han encontrado un fósil, les resulta muy raro, no saben a qué fósil se pueden referenciar, pueden consultar estos patrones de referencia, esos fósiles de referencia, que están guardados en las colecciones científicas para saber
si es un fósil que ya se ha descrito o es un fósil nuevo que se ha encontrado. Lo mismo ocurre con plantas o con animales vivos, ¿eh? Siempre va a haber un espécimen tipo, un patrón de referencia que está guardado en una colección científica. Hay cientos de miles de colecciones científicas a lo largo del mundo, ¿eh? Entonces, para los taxónomos, que son los que van a dar el nombre de esa especie y que y los que van bueno, preparar y realizar todas las fichas explicando y dando la descripción de ese taxón, pues son muy importantes. El hecho de tener un espécimen tipo va a permitir que se clasifican mucho mejor todas las especies de seres vivos que hay en la Tierra o también materiales inertes. No solo da lugar a una clasificación taxonómica de estos elementos, sino también que pueden ser estudiados para otras cosas. Alimentación, principios activos de medicamentos, materiales para construcción, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día, debido a la creciente pérdida de especies, la gran extinción que está habiendo en estos momentos, las colecciones científicas son muy, muy importantes. La paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. Una colección científica, sobre todo, tiene una característica en común con todos, que es que concentran todo el conocimiento en un espacio físico con el fin de conservar y mantenerlo disponible a largo plazo. Una colección geológica, una colección en general, una colección científica, no es algo que se clasifique, se encierre en una caja y se guarde y ya no se utilice. Al contrario, las colecciones científicas se están utilizando continuamente por los científicos. Es de acceso científico. No están abiertas al público, eso sí, al público en general. Pero sí a nivel científico son continuamente utilizadas. Pero además, a nivel científico, de que un científico de China, de Estados Unidos o de Alemania se puede poner en contacto porque sabe que tenemos aquí un ejemplar determinado que les interesa, se ponen en contacto con nosotros, con el centro de colecciones, y nos solicitan ese material. Puede haber dos maneras, o bien se le envía, dependiendo de la importancia, la escasez, que sea un material único o no, se le puede enviar para que lo estudie en su país de origen y luego nos lo devuelve, o tiene que venir aquí a estudiarlo. Luego incluso hay materiales de colección que son bastante abundantes y bueno, pues le puede pasar. Por ejemplo, nosotros tenemos una colección de germoplasma, que son de semillas, que están guardadas en frío y que a veces nos las solicitan para germinarlas. Ese material pues ya sabemos que se ha perdido, ¿no? Por eso os digo, hay distintas maneras de utilizar esos elementos. Cada uno de los ejemplares, de las unidades que tenemos dentro de la colección se llama ejemplar. Cada ejemplar es único e irrepetible, ya que viene dado por un tiempo, en un tiempo determinado y debido a unas condiciones ambientales que son únicas para cada uno y que es irrepetible. Esto implica que va a ayudar a la generación y avance del conocimiento científico. Todas las piezas, por muy bonitas o feas, más grandes o más pequeñas, o más o menos importantes que pueda haber en una colección científica, es importante y necesaria para el conocimiento científico. Todos estos ejemplares se ponen en un contexto, no es por ejemplo, el hecho que tenemos aquí, un Pecopteris del Carbonífero. Es de aquí, es de la colección de
de Cecowal. Este helecho nos va a contar muchas cosas. Nos va a contar su entorno ecológico, su entorno geológico, su entorno geográfico, el entorno climático en el que se formó, en el que creció y posteriormente desapareció. Nos va a dar mucha información. Cada una de las piezas que tenemos en un centro científico nos va a dar muchísima información. En cuanto a los fósiles, a ver, yo voy a repetir algunas de las cositas que ha dicho Juan. Porque es inevitable, ¿no? Va dentro del contexto de lo que significa o la importancia que tiene una colección geológica. Tenemos dos tipos de fósil principalmente, el fósil guía y el fósil de facies. El fósil guía, como ya ha comentado Juan, nos va a dar una cronología, sobre todo nos va a ayudar a crear estos mapas del tiempo geológico, ¿no? A lo largo de la historia. Los fósil guía tienen un desarrollo evolutivo muy rápido, cambian su morfología de una época a otra, como nos ha comentado antes, que según que era un fósil que vivía durante muchas eras, pero evolucionaba tan rápidamente que su dentadura era distinta a cada una de las eras, o desaparece de una época a otra, solo va a aparecer en una época. Entonces, si encontramos ese fósil, ya sabemos que ese estrato va a pertenecer a esa época, y además tiene una gran dispersión geográfica. Eso es muy importante para cuando encontramos el mismo fósil en distintos puntos, sabemos que el estrato donde se encuentra es de la misma época. Esto es muy importante pues, para geólogos y paleontólogos, lógicamente, por lo que decíamos, por la geocronología. Y luego tenemos los fósiles de facies que nos van a indicar que las características medioambientales que había en el entorno en el que se encuentra. Hay varios tipos de facies. Tenemos la marina continental, de clima cálido o frío, y húmedo o seco. Con lo que nos ha contado Juan, ¿qué tipo de facies tienen la mayoría de los fósiles que se encuentran en Almería? Venga, ¿quién se atreve? Marino. Marinos, justamente. La mayoría son de facies marinas. Los fósiles de facies además son muy interesantes porque no solamente nos están contando el ambiente que hubo en la época en que ellos vivieron, sino cómo ha ido evolucionando ese ambiente. O sea, ahora mismo nosotros nos vamos a mover por unas zonas el sábado y domingo, pues no vamos a andar por encima de la tierra, vamos a andar por el monte y vamos a andar por una rambla, que antiguamente era zona marina. Entonces, nos están explicando cómo ha ido evolucionando las facies también a lo largo del tiempo. Pero además, ayudan, por una parte, en la taxonomía, para nombres, identificaciones, para variabilidades, en el estudio de las relaciones entre las especies, nos va a ayudar en los estudios evolutivos, como también ha comentado Juan, y en los estudios de modelos predictivos de la biodiversidad del planeta, en la pasada y además en la futura. Hacia dónde, no sé si habéis visto, hay documentales muy interesantes que hablan de cómo va a evolucionar la vida en la Tierra, cómo será dentro de millones de años. En la mayoría de ellos no estamos, por cierto. Y para hacer estos estudios no solamente están estudiando la fauna o la flora actual, sino que tienen que estudiar los fósiles para ver cómo ha ido evolucionando la Tierra, la vida en la Tierra, para saber cómo puede ser la vida futura. ¿Cómo son los fósiles que tenemos en las colecciones paleontológicas? Aquí voy a poner los básicos, porque si nos ponemos a hacer listas, esto, bueno, sería interminable. Entonces, voy a hablar de lo básico.
Los somatofósiles son como las unidades, el fósil en sí, la especie. Vamos a encontrar el elemento único, ¿no? Entonces, esto también, como lo ha ido comentando Juan, lo pasó muy por encima, los vamos a tener mineralizados o permineralizados, que son las partes duras principalmente del fósil, como este balanus. Las piezas las tenemos aquí en el ceco. Puede ser vaciados, es decir, se ha quedado la marca y ha ido el organismo desapareciendo por completo. Ese hueco que quedó fue rellenado posteriormente y se mineralizó. Y de esta manera llega a nuestros días. Pueden ser los moldes o puede ser la carbonización, que también nos ha hablado también Juan, y que en este caso pues es de un pez, por ejemplo, el que tenemos aquí, que este sí que tiene el óxido de hierro, ¿veis el colorcillo? Igual que veíamos en el helecho que era oscuro, que era negro, en este caso aparece el óxido de hierro y por eso el color es más anaranjado. Luego tenemos los ignofósiles, es decir, los restos que nos quedan de su paso por el planeta. Están las ignitas, que son las pisadas dejadas al desplazarse, las galerías construidas como viviendas, burrows que ha comentado Juan, pero también llamadas domicnia. Es que depende también de las clasificaciones que se utilicen. Los coprolitos, como estos que vemos a la izquierda, los excrementos, que son muy importantes además porque el coprolito nos puede ayudar a saber la alimentación que tenía esa especie y además cuánto comía y con eso también podemos llegar a saber pues, el peso. Muy poco, unos elementos muy pequeños, unos ejemplares muy pequeños nos pueden dar muchísima información sobre la especie. Bueno, los conductos, como las galerías excavados por gusanos en tierras y también las pistas. Cada una de las especies, al desplazarse por el terreno, va dejando cada una su marca particular. Entonces, conociendo qué marca deja cada especie, pues podemos saber en ese entorno cuál es la especie que habitaba. Luego tenemos estos materiales que son muy curiosos también, los que preservan de la putrefacción. El ámbar, nosotros tenemos aquí algún ejemplar de ámbar en nuestro centro de colecciones. Estos que hay aquí no son nuestros en esta página, pero he querido poner este ámbar que se encontró hace poco, que es una abeja con un grano de polen y además se puede ver en la imagen unas manchitas que corresponden eh, a parásitos. Entonces, estudiando este ejemplar se puede bueno, pues conocer muchísimo del ambiente en el que vivió. El alquitrán, hay, sobre todo, seguro que habéis visto los lagos de brea que hay en Los Ángeles. Bueno, al caer en estos lagos de brea, se conservaba no solamente el fósil en sí, los huesos, perdón, sino también la parte orgánica. Ayudan mucho este tipo de materiales que preservan a la putrefacción porque sobre todo se conserva el ADN, que en restos fósiles es pues, bastante más complicado, ¿no? Los que se han mineralizado o los otros que han desaparecido por completo y solo queda la huella. Entonces, cuando se encuentran ejemplares de este tipo, como el del año pasado, de este oso que se encontró en el norte de Rusia, en el permafrost, sabéis que debido al cambio climático, el permafrost se está descongelando y aparte de que se les están cayendo las casas,
que tienen, en los pueblos que tienen allí construidos, porque los cimientos pierden el soporte, pues entre otras cosas están saliendo a la superficie animales como este, especies como este oso, que murió hace aproximadamente 22.000 años. Imaginaros la cantidad de estudios que pueden hacer sobre este ejemplar. O también las cenizas volcánicas. Hay cenizas volcánicas que entierran, solamente tenemos que pensar en Pompeya, recordad Pompeya, y la cantidad de, o sea, rápidamente pueden cubrir un animal o una planta y preservarlos muy bien. Este cráneo es de un hipopótamo que se encontró en Turquía también el año pasado y estos son hojas que se encontraron en China. Estas hojas también contenían todavía ADN, ¿no? Entonces les ha servido para hacer unos estudios increíbles sobre la flora de hace 100 millones de años. Bueno, esto es un esquema para que tuvierais qué es lo que hemos hablado. El ser vivo muere, hay una conservación excepcional que es en petróleo, refiriéndose al alquitrán o la brea, el ámbar y el hielo. Y luego, bueno, podemos encontrar las pistas de este caracol, de este ser vivo, a través de huellas, restos de su actividad orgánica, etcétera, etcétera. Se pueden deshidratar, que son las momias. Hay fósiles tipo momia también que se han encontrado. O a la impresión de las partes blandas, las huellas, las conchas que se remineralizan, quedan moldes internos, moldes externos. O sea, aquí tenemos toda la variabilidad de fósiles que podemos encontrar. ¿Cómo se forman las colecciones? En nuestro caso, las colecciones paleontológicas. Por una parte, son los recursos propios. Aquí tenemos a Juan. No es exactamente una zona de fósiles, pero lo podemos trasladar perfectamente a una zona de fósiles, con su pico, que es una extensión del brazo de Juan. Tenemos también a José Luis y Sergi, que salen mucho al campo, están todo el día en el campo, también buscando fósiles aquí en Almería. Y luego, muy poquito, también podemos comprar alguna cosa. Entre otros motivos, porque tampoco los fondos del centro de colecciones son muy grandes, pero a veces, bueno, pues tenemos la posibilidad de comprar algunos ejemplares que son únicos, interesantes, que son difíciles de encontrar, que no tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hacemos la compra, pero ya os digo que es muy raro. La mayor parte son donaciones. Gente particular que tiene colecciones en casa y que prefiere que estén en un centro de colecciones, además un centro de colecciones como el nuestro que tiene también salas para exhibir parte de las colecciones. Esta es la que os ha comentado justamente Juan, os ha comentado que Andrés nos había donado una colección de ignofósiles, de huellas de animales, y es toda, bueno, esto es parte, la colección es mucho más grande. Y aquí, por ejemplo, tenemos de Juan Ibáñez, que también, esta es la de yesos que también nos ha enseñado Juan. Esta nos la ha donado Juan Ibáñez con cientos de piezas más. Esta colección de Miquel, por ejemplo, también es bastante extensa. Y tenemos también está Francisco Ortiz, que nos ha donado ejemplares. Y bueno, hay muchísima gente. Y por último, tenemos cesiones que están podríamos decir, usufructo, ¿no? Vienen, nos dejan. Realmente, en el caso de paleontología, no tenemos ninguna, pero en rocas y minerales sí. Nos ceden durante un tiempo, algunas de ellas incluso a tiempo indefinido, nos ceden su colección privada para que la tengamos expuesta
en la sala, en las salas de exposición que tenemos en CECUAL, en la universidad. Ya os digo, de paleontología no tenemos. Bueno, ¿y cómo gestionamos, cómo trabajamos las piezas cuando llegan? Bueno, tenemos las piezas, a veces nos llegan cajas enteras, ¿eh? A lo mejor nos traen una colección que tiene cientos de piezas, así que vienen en la caja y poco a poco las vamos catalogando. Cogemos la pieza, la vemos bien, vemos qué características tiene. Algunas vienen determinadas, ya vienen qué género y qué especie es, pero otras veces no. Entonces, pues nosotros la comprobamos, vemos el género, la especie y, como veis, está escribiendo Juan un papelito que es el número que le damos el número de colección que le damos a esa pieza, a ese ejemplar. Yo lo he apuntado en el ordenador, que ahora os lo enseñaré, y lo estoy apuntando también en un libro. Entonces ahora llega Loli, que nos trae una pieza nueva. Esa pieza, voy a pasar de vídeo. A ver, la siguiente. Bueno, os iba a decir, si no sabemos qué pieza es, normalmente el género es más fácil. La especie es muy complicado por lo que os comentaba Juan, de que muchos están lo suficientemente deteriorados como, sobre todo si son moldes, que es muy difícil llegar hasta la especie, ¿no? Pero, bueno, saber el género es más fácil. Buscamos, o el grupo taxonómico. Primero buscamos el grupo taxonómico, una vez que lo sabemos, miramos la especie. Nos ayudamos también con páginas web. Hay páginas web que son increíbles, con muchísima información. Esta, por ejemplo, que es de Perú, tiene una explicación general de cada grupo taxonómico y luego vienen, fijaros, por cada grupo taxonómico todos los géneros que podemos encontrar en cada especie. Cuando se pincha en un género, te vienen todas las especies que hay de ese género, e incluso con fotografías y tal, que es mucho más fácil la identificación. Esta otra es increíble porque es en 3D. Esta, si podéis entrar, es súper entretenida porque podemos coger este fósil y moverlo. Es decir, darle la vuelta completamente, verle por arriba, verle por abajo, por dentro, por fuera. Y entonces es muy fácil poder identificar un fósil que tenemos en la mano cuando tenemos una herramienta como esta. Si se pone muy duro el fósil y es muy, muy difícil el conseguir llegar a saber qué especie es, pues tenemos a nuestro compañero colaborador Andrés Fernández, que mañana es quien nos va a hablar de cómo se tratan los fósiles desde que se recogen en el campo, y es él el que nos confirma o nos da o nos dice, nos determina cuál es la especie en concreto. Lleva un número, CECOPAN 215, que es el número de registro que nosotros le ponemos, le mandamos la fotico o viene él. Es que este último año, como ha sido tan complicado, pues ha sido a base de videollamadas y hacerlo también por correo electrónico, pues le mandábamos fotos y él nos lo podía determinar. Bien, entonces, nos llega una pieza nueva. Normalmente la pieza, veis que lleva un papelito, en ese papelito pues viene dónde se ha recogido la pieza, quién la ha recogido. Más difícil que venga con coordenadas, que eso todavía nos está costando. Es muy importante las coordenadas en todo tipo de colección, ¿eh? En fauna, en flora y en geología.
pues hacemos algunas comprobaciones, yo voy preguntando datos a la persona que nos ha traído el ejemplar para tener la mayor información posible. Y una vez que tenemos el ejemplar en la mano, que lo metemos en nuestra primera base de datos, pues le adjudicamos un número. Ese número se apunta en el papelito, ahora lo va a apuntar Juan. Y normalmente de paleontología tenemos dos colecciones. Cecopan, colección paleontológica animal, y Cecobot, que es la colección paleontológica de botánica. Bien. Aquí se supone que tenía que haber saltado una ventanita con el número, pero no ha querido. Bueno, ya os digo, en este caso era Cecopan, vamos a ver que esto ha saltado, Cecopan 049. Bien, esta es una ficha que llevamos al campo que es la que llevaremos el sábado y el domingo. Llevaremos al campo para rellenarla in situ y meterla dentro de la bolsa donde vamos a meter el ejemplar que hayamos recolectado. Son fichas muy simples, como veis. Pone el ejemplar, si lo sabemos determinar. Si no sabemos determinar qué es, no ponemos nada. La localización, las coordenadas. Ahora que tenemos teléfonos móviles, pues es mucho más fácil saber las coordenadas. Para esto utilizamos también pues, plataformas o aplicaciones de móvil, como que le haces la foto y automáticamente te da las coordenadas. La FACIES, si la conocemos, y también el recolector, la persona que ha recogido ese ejemplar. La fecha de recolección, luego la fecha que entra en el CECO, porque, vale, esto a lo mejor el domingo somos nosotros y nosotros mismos nos lo traemos al CECO al día siguiente, pero hay veces que si la recolección nos la hace uno de los colaboradores, pues a lo mejor nos la trae a los 2 meses o 3 meses. Entonces por eso diferenciamos las dos fechas. El determinado por puede coincidir con el recolector porque sabía el nombre del ejemplar perfectamente, o puede no coincidir porque el recolector no sabía qué ejemplar era, qué especie era o género, y entonces tenemos alguno de nosotros o bien algún colaborador es el que hace la determinación. Y luego observaciones. Bueno, aquí normalmente las observaciones no caben, entonces la ponemos por detrás del papelito. Y este papel va dentro de la bolsa del ejemplar. Esta ficha, que parece tan simple, fijaros toda la información que le podemos sacar. Tenemos primeramente unas fechas de recolección. Esto es para todas, para fauna, flora y geología, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con la fecha de colección, si es flora, pues podemos también saber la fenología de la planta o investigar sobre la fenología de la planta. Con una georreferencia, pues podemos hacer modelos de distribución, de macroecología, etcétera, etcétera. Los sustratos, luego la pieza en sí también nos da. Luego podemos tener otra serie de información externa que si sabemos exactamente la especie que es, pues nos puede ayudar a tener más información sobre la misma, etcétera, etcétera. Bien, una vez que hemos numerado los distintos ejemplares y hemos llenado la caja, a la caja se le da una clave también, que es esta, por ejemplo, que vemos aquí arriba. A quiere decir
almacén es el nombre que tiene la sala. Esta sala en la puerta tiene A de almacén, S de sótano, 04, es el número 4. Es el almacén que está situado en el sótano 04 de CEPOUAL. Estantería 9, estas estanterías que tenemos aquí detrás las tenemos numeradas, es la estantería número 9 y la caja número 8 de la estantería. Las cajas van numeradas una detrás de otra y cuando se colocan una detrás de otra, una encima de otra, y de esa manera es muy fácil localizarlas. Ahora veremos por qué las necesitamos numerar. Bien. Tenemos ya todos los datos y nos vamos al despacho. Y en el despacho vuelvo a abrir el ordenador donde había metido los primeros datos, y entro a la base de datos oficial. Esa base de datos oficial se llama ELISIA. Y en principio, ELISIA es una base de datos que está hecha para ejemplares de zoología y de botánica. Es una base de datos muy completa y no sabíamos, estuvimos dudando mucho tiempo qué hacer. Si utilizar otra base de datos distinta, especializada en geología, o adaptar esta de ELISIA para tener todas las colecciones científicas juntas. Al final decidimos adaptar ELISIA a las colecciones geológicas. Entonces, aquí, no sé si lo veis bien, se puede ver que está CECOPAN, CECOPEBOT, que es la de botánica, está la de minerales, la de piedras, pero también está la de mamíferos, la de invertebrados, plantas, etcétera, etcétera. Bien, tenemos... A ver, esto va muy rápido. Cuando yo entro en mi base de datos de CECOPAT, porque voy a meter un ejemplar en el registro ya oficial de la colección que está relacionado con animales, fósiles animales, entonces abro un fichero de entrada del ejemplar. Abro la tabla de entrada rápida, procuro que sean correlativas siempre y que, como veis, estoy quitando guiones y poniendo mayúsculas para que todas sean iguales y aparezcan una detrás de otra. Y ahora voy a introducir los datos. Al introducir los datos, selecciono dónde quiero introducir los datos, me aparece esta ventana. Y en esta ventana yo ya le pongo el número de colección que le he asignado desde el principio. El grupo taxonómico, el género y la especie. Si no está, lo puedo meter en el momento, el género y la especie. Me sale también quién describió ese género o esa especie en concreto, quién fue, en este caso es Linneo. Y bueno, aquí hay un montón de campos que no se rellenan porque no, o bien porque no existen, no hay subespecie o no tenemos esos datos, o que no son importantes en este momento. Aquí ya ponemos el país donde se ha recolectado. Si no encontramos el país, sencillamente pues escribimos España en este caso. Ahí la tenemos. Ponemos la provincia, Almería, y la localidad, Carboneras. Municipio igualmente, Carboneras, y las coordenadas. Como en este caso, además, no tenemos coordenadas, pues lo que hacemos normalmente es poner la localidad y justamente el punto donde
dónde se encontró. Aunque tengamos coordenadas, si dicen la ubicación exacta, pues también lo ponemos, ¿no? Esta es en la cantera de la cementera que hay en Carboneras. Si tenemos los datos, podemos poner la altitud en la que se encontró. Bueno, pues más datos. Cuantos más datos pongamos en la ficha, más información tendremos, porque o sea, más interesante será porque, entre otras cosas, esta ficha es la que luego van a consultar otros científicos para saber los ejemplares que tenemos y si les interesa o no. La fecha de recolección, en el caso de este ejemplar, no tenía la fecha de recolección. Hábitat, en este caso, sería la facies realmente donde la hemos encontrado, que tampoco teníamos información. Y la persona que ha recolectado y que nos ha donado la pieza. Las piezas que están en cesión no las metemos en la base de datos. La llevamos en una base distinta. Ahora volcamos todos los ejemplares que ya hemos catalogado y que hemos hecho la introducción, y ya los tenemos dentro de nuestra base de datos. Esto os podéis imaginar, es súper entretenido y es lo que nos lleva más tiempo. Si alguno se aburre en casa y quiere venir a meter datos, pues no lo recibiremos muy felizmente. Entonces, ¿qué he hecho? Ahora ya lo tengo metido, ahora voy a buscar. Lo puedo buscar por el número. Entonces yo sé que ese ejemplar es el 442, lo pongo en la base de datos y ya veis que me sale ahí toda la información. Normalmente, una vez que se ha volcado, en esta entrada, hemos hecho la entrada rápida y lo hemos volcado, entramos para a lo mejor ponerle algún dato más o alguna información más que en la entrada rápida pues no aparece. Entonces se la ponemos después. Entre otras cosas, la imagen, la fotografía. Le hemos hecho la foto al Spondylus, la buscamos en nuestro ordenador. La tengo ahí, primer plano, acepto, le digo que sí. La imagen. Y entonces ahora cuando entro, la puedo, perdonar, la podemos ver. Igualmente, desde la ficha original se puede ver la imagen. Y también muy importante, la ubicación, es decir, ¿dónde tenemos esa pieza ubicada? Esto es lo que os comentaba antes. Entonces, a ver. Entonces, el sistema de ubicación de Elysia es muy complicado, muy complicado. Entonces, nosotros directamente ponemos, veis que pone ubicación, pone sin ubicación, pero debajo pone nota. Entonces, en la nota es donde ponemos la anotación que hemos hecho antes en la caja. AS04, ya sabemos que está en el almacén sótano número 4, en la aleja número 9, en la caja 17. Y ya nos vamos al siguiente. Ahora nos viene
este científico que está interesado en este fósil en concreto, nos vamos a consultas y entonces le pongo el género porque yo no sé, no sé exactamente qué número puede tener. Sabemos, o no sabemos siquiera que tenemos, imaginamos que tenemos miles y miles de piezas, no sabemos si tenemos ese ejemplar en concreto. Entonces, yo pongo aquí que si tenemos ese tipo de ejemplar y aquí ya nos sale. Nos sale que sí que tenemos, dónde está ubicado, ¿veis? Importante para encontrarlo enseguida. En Almería, que es de Almería, y bueno, la foto que la vemos de la otra manera que os he comentado antes. Y de esta manera siempre podemos saber dónde está. Luego hay una consulta general que esta no la utilizamos prácticamente. Todos estos ítems que tenemos a la izquierda se pueden cambiar porque la información tampoco ahí es muy sucinta, como podéis ver. Pero la consulta general normalmente no la utilizamos, lo que es el informe. Bien. ¿Están expuestas las colecciones científicas al público? No. Las colecciones científicas normalmente no están expuestas al público, sino porque se tienen que conservar en unas condiciones que sean estables, sobre todo de humedad, porque no veáis los hongos como atacan a la mínima, y temperatura. Estas son consultadas por científicos especialistas. Sin embargo, prácticamente toda colección científica tiene un museo donde se exhibe. Las grandes colecciones, si miramos en Internet que hay top 10 para todo, no hay top 10 de colecciones científicas, pero sí hay top 10 de museos de paleontología. Entonces, estos son 4 de esos top 10 de museos de, paleontológicos, que detrás de ellos hay unas increíbles, increíbles colecciones científicas, colecciones paleontológicas de cientos de años. Nuestra colección, pues Juan me puede corroborar, pero no llega a los 10 años. ¿No, Juan? No sé si se habrá ido. ¿Estás No, ahí? en realidad yo creo que tiene 4 o 5 años. Yo no me he atrevido a decir lo de 5, No, pero eh, claro, es muy pequeñita. los años pasan rápido, pero yo creo que empezamos a mover en 2015 aproximadamente, pero hasta el 2016 posiblemente o 2017 no empezamos a funcionar. O sea que tenemos unos 5 años recibiendo muestras. Claro, y realmente sin ser conocidos, que Exactamente. eso es importante también. Entonces, en el momento que esto se conozca, que ahora vais a ver cómo se nos va a conocer más, pues seguramente tendremos muchas más donaciones y muchos más colaboradores, ¿no? Que nos ayuden a mejorar nuestra colección. En nuestra colección paleontológica no llega a las 1000 piezas todavía. No. Bueno, pues yo no sé, pero el Smithsonian pues tendrá cientos de miles, Sí. por ejemplo, o el Museo de Historia Natural de Londres, o el de Ottawa, de Canadá, que es uno de los más de las colecciones científicas más grandes que hay de paleontología, ¿no? Entonces, las colecciones son científicas y están guardadas y no se enseñan a nadie, pero todas tienen un museo donde se va a enseñar. Y la nuestra no va a ser menos. Llevamos muy poquito tiempo, pero nuestro futuro es muy prometedor. Y ¡ay! Se me adelanta. En pocos meses estará en funcionamiento el pabellón de Historia Natural o pabellón de Ciencias Naturales, no, es que todavía no está muy claro el nombre, aquí en la Universidad de Almería. Justo enfrente de nuestro edificio, del CITE 5, se está construyendo este pabellón donde vamos a reunir y vamos a mostrar a todo el mundo los ejemplares más vistosos, interesantes,
que tenemos de fauna, de flora y de geología. Bueno, sí, les cuento un poquito, ¿no, Juan? Va a estar... ¿Por qué no? es que estamos muy ilusionados, la verdad. Tenemos, bueno, es una gran sala, es pequeñito, el pabellón es pequeñito, pero para empezar está muy bien. Es una gran sala, esta que estáis viendo aquí a la derecha, en la que bueno, se va a presentar la parte de toda la paleontología relacionada con Almería. Sería la pared justo donde estamos nosotros, ¿no? Mirando hacia la ballena, pues toda esa pared es la que está relacionada con paleontología. La evolución de la provincia a nivel paleontológico, que es muy interesante. Luego estará representado el ambiente de montaña que tenemos en Almería, el ambiente semiárido de Almería, el ambiente litoral y humedales. Va a haber temas de todo eso en esta pared de la izquierda, en la de la derecha son sobre todo curiosidades como las adaptaciones de los seres vivos para sobrevivir en una zona árida como es Almería. Luego, al fondo a la derecha hay una sala más pequeña, esa va a ser la de geología. Ahí vamos a presentar la Almería sedimentaria, la ígnea y la metamórfica, también los usos geológicos. Va a haber la minería, vamos a hablar también de la minería tan importante de Almería. Vamos a tener una colección más clásica, como se presentan pues, al uso en los museos, ¿no? De minerales, rocas y fósiles. Y bueno, luego va a haber cositas muy interesantes que le van a dar que va a ser un pabellón chiquitito, pero interesante. Y sobre todo con un plan de dinamización muy dinámico y con muchas actividades todos los meses para disfrutar al máximo el pabellón. Entonces, esta sería la colección expositiva. Luego en CECOAL tenemos una tercera colección, que es la colección didáctica. Vamos a ver, cualquier científico le gusta, aunque... O sea, ¿esto por qué es? Porque las colecciones científicas decimos que son para los científicos, pero los científicos investigan y les gusta explicar, que todo el mundo conozca sus investigaciones, porque para eso lo hacen, para divulgar, darlas a conocer, ¿no? Entonces, de ahí que prácticamente casi todas las colecciones científicas tengan su parte expositiva, ¿no? Su museo o pabellón. Nosotros, además, dentro del Centro de Colecciones, somos un centro de investigación de colecciones científicas, no solamente un centro de colecciones científicas, sino un centro de investigación de colecciones científicas. Tenemos una línea de investigación que es la didáctica de la ciencia. Entonces, de todas las colecciones, tenemos una colección didáctica. Y esa colección didáctica es la que utilizamos con los escolares, desde los más chiquititos a los más grandes. Entonces, claro, la manera de utilizar los ejemplares es completamente distinta. Tenemos ejemplares incluso en didáctica, que tenemos catalogados, y otros ejemplares que están sin catalogar. Porque esos acabamos regalándoselos a los niños, pues se los llevan, que les hace mucha ilusión. De esta manera les acercamos, en este caso, al mundo de los fósiles desde edades muy tempranas, que cuando llegan a edades más maduras, ahí sí que les hacemos comerse el coco y trabajar duro y de una manera sistemática y científica con los ejemplares. Estos normalmente, con los ejemplares que trabajan los más mayores, estos sí que los tenemos catalogados, están dentro de esa base de datos ELISIA que pueden consultar, ¿no? Todos los científicos del mundo. Y hasta aquí se ha saltado, no sé por qué, tenía en
aquí, no sé por qué no está. Para que vierais, porque habéis visto que estamos utilizando, además de un... Pues no sé dónde ha ido a parar. Además de lo que es el ISIA, el registro en el ISIA, llevamos el registro de la colección en un libro a mano y en una base de datos en un Excel. O sea, llevamos 3 registros simultáneos de la colección. En caso de que uno de ellos se perdiera, siempre tenemos 2 registros más. El del libro no es tan completo, el del Excel sí, el del Excel tiene los mismos datos que el ISIA. Llevamos lo mismo que el ISIA. Y el libro no, el libro es más sintético, ¿no? Ahí tenemos el número de colección, el ejemplar y quién lo ha donado en boli. Y luego el lápiz, en el libro también tenemos un montón de anotaciones que vamos haciendo que nos ayuda, porque al final, pues quieras o no, como estamos trabajando todo el día con ellos, pues más o menos sabemos por las fechas, cuando un ejemplar, pues entró un ejemplar tal y miramos el libro rápidamente. Bueno, el libro nos lo manejamos muy bien, Juan y yo. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Entonces, admitís fósiles, ¿no? ¿Perdón? ¿Admitís fósiles? Sí, sí, claro que sí. Vale. Claro. Cuantos más mejor, se añaden a la colección. Eso sí, todos los fósiles llevan la persona que lo ha donado, además. O sea, cuando entra en la base de datos, también anotamos quién lo... Normalmente quien lo dona es el recolector. Si no es el recolector, que es una persona distinta, ponemos que ha sido donado por la persona correspondiente. Y eso ya queda ahí para los anales de la historia. Sí, en efecto, la autoría sigue siendo tuya. Claro. Nos quedamos con los derechos de autor, pero la autoría es tuya. No, broma. Yo quería preguntar, para conservarlos, ¿qué recomendáis? ¿En una bolsa, como acabo de ver ahí en el vídeo, o en una cajita? Mañana Andrés, nosotros no nos hemos metido ninguno de los dos con el tema de conservación porque es la charla de mañana de Andrés. Y ahí os va a explicar cómo conservarlos y según sea el fósil, pues todo lo que hay que hacer con él para que no se nos estropee. Si es tuyo en tu casa, sí, lo puedes guardar. Lo mejor es en una bolsita con su papelito o en cajitas también. Nosotros, hay, por ejemplo, según qué tipo de fósiles y el tamaño y tal, también los tenemos en cajitas de metacrilato. Puede ser, o incluso en papel, para que no choquen unos con otros. Depende. A nosotros nos gusta la bolsa porque así el papel no se pierde, es la mejor manera para tenerlos. Y luego ya, si quieres, por lo bonito de los fósiles, si los tienes en casa, si no es muy extensa la colección, o tienes que sean bonitos y espectaculares, es tenerlos a la vista, ¿no? Que es lo bonito. De ponerles una peana con un poquito caliente con la pistola. Ay, ahora no me sale el nombre. Silicona caliente. Silicona caliente, un poquito de silicona, pegarlo a una peana y tenerlo para verlo, ¿no? Porque es lo bonito del fósil, poderlo ver. ¿Y las peanas que son? ¿De piedra, de pasta? De lo que tú quieras. Sí. Pueden ser de madera, de piedra, de plástico. Por peso,
Ah, mira, aquí tenemos a Andrés. Sí, estoy aquí. Por peso es mejor que no sea de piedra. Sí. Generalmente se puede hacer de plástico o de madera. Vale, gracias. Claro, si tienes muchos en la estantería, sí, mejor que no sea de piedra. Sí, Bastante con el fósil. alguno que he ido guardando con el tiempo. Vale, gracias. Muy bien. Ahora es que no os podemos invitar al centro porque por las medidas COVID, pero cuando se pase todo esto, cuando queráis, solo tenéis que llamar o mandarnos un correo y podéis visitar las salas que tenemos aquí en el Centro de Colecciones Científicas. Claro, efectivamente. Este curso está programado para ser bastante más práctico de lo que es ahora. Es decir, toda la parte esta teórica, pues a lo mejor yo si hubiera soltado el rollo, pero Azucena lo que habría hecho habría sido enseñar en vivo, en directo, cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos allí mismo, donde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y, por ejemplo, Andrés, por lo que habría hecho, habría sido un taller directamente en lugar de una charla, ¿no? Entonces, se habría traído toda su herramienta y habríamos hecho, pues, incluso vosotros habríais podido empezar ya a limpiar algún pequeño ejemplar, etcétera, vamos. Es decir, que esta es nuestra intención por si hacemos otra edición el año que viene y según cómo vaya la situación. Juan, si quieres añadir algo al tema de la colección. No, que muy bien, Azucena, que me ha gustado mucho, porque a pesar de ser una cosa tan protocolaria, lo ha hecho muy visual y nos hemos enterado muy bien, la verdad. O sea que enhorabuena. Gracias. Pues, si no tenéis ninguna pregunta más, quedamos para mañana a las 4. Efectivamente. ¿Vale? Mañana ya os contaremos, para los que vais a venir al campo, pues ya os contaremos dónde vamos a quedar, las recomendaciones de pues, calzado, gorra y todas estas cosas. Y la hora, aunque ya os lo pusimos en el correo electrónico, os lo volveremos a repetir. De nada. Muy bien. A vosotros por escuchar. Efectivamente, muchas gracias a vosotros por escuchar, por el interés. Muchas gracias por todo. A vosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Venga, tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, Emilina. Hasta mañana, buenas tardes. Gracias. Hasta mañana, buenas tardes.